Bienvenidos. Hoy vamos a seguir con el tema dentro de Camino al Anticristo. ¿Cómo será el gobierno del Anticristo? Es la cuarta parte. ¿Cómo será el gobierno del Anticristo? Y para ello, mandamos en la semana un video inicial para los que quieran verlo. Está ya en varias plataformas, lo tenemos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde hablamos en 10 minutos de lo que es cómo será el gobierno del Anticristo, pero hoy vamos a hacerlo más a profundidad, ¿verdad? Dentro del tiempo que nos corresponda, que tenemos, que no es mucho tiempo tampoco. Pero vamos a leer Daniel 7:23, dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra, ojo, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí está hablando del Anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará en ese tiempo, al pueblo de Dios. Y pensará en cambiar. ¿Qué va a querer cambiar el Anticristo? Los tiempos y la ley. Y serán entregados, o sea, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, que suman 3 años y medio. El Anticristo va a gobernar el mundo con el permiso de Dios y como parte de los juicios de Dios durante 42 meses o 3 años y medio. ¿Dentro de qué? Dentro del periodo de la semana 70 que escribió precisamente y que tuvo la revelación el profeta Daniel. Hagan de cuenta que en el Antiguo Testamento Dios al profeta hebreo Daniel le reveló lo que sería parte del Apocalipsis, que le reveló ya en el Nuevo Testamento, en el año 95 después de Cristo, al apóstol Juan. Amén. Entonces mucho de lo que entendemos del Apocalipsis viene basado también en este libro del profeta Daniel, que fue escrito 600 años antes de Cristo, o sea, hace 2600 años se escribió este libro del profeta Daniel. Entonces aquí hemos estado viendo y nos hemos hecho las siguientes preguntas con respecto al gobierno mundial final del Anticristo. ¿Cómo será este gobierno mundial del Anticristo? ¿Cómo gobernará el mundo el Anticristo? ¿Cómo durará su gobierno mundial? O sea, ¿cuánto durará y gobernará el Anticristo toda la tierra? Esa es otra de las preguntas que nos podemos hacer. Nos podemos hacer varias preguntas acerca del futuro gobierno mundial del Anticristo, porque está escrito en la palabra. Es el último de los gobiernos mundiales, de los gobiernos gentiles. Un gobierno gentil quiere decir, o una nación gentil quiere decir que es una nación sin pacto con Dios. La única nación que tuvo un pacto con Dios en el Antiguo Testamento fue la nación de Israel, por eso es tan perseguida, por eso el pueblo de Israel es tan perseguido, por eso lo quiere eliminar el Anticristo, el diablo, Satanás. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, por eso siempre ha querido destruir a Israel. ¿Sí? Desde la antigüedad, desde que fueron ellos durante 430 años estuvieron esclavos en Egipto. ¿Qué hacía Faraón? Nacía un hebreo y ¿qué pasa? Lo hiciera varón, lo querían matar. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha sabido que la salvación venía de parte de ellos. En ese momento todavía no nacía Jesús. Amén. Todavía no nacía Jesús, pero sabía el diablo que iba a nacer tarde que temprano. Amén. Entonces siempre ha sido el ataque directo contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque de ahí va a nacer el Salvador Jesucristo. Entonces, y dice la palabra que dentro de los gobiernos
mundiales, que ha habido o que habrá 7, y el final de los gobiernos mundiales será el gobierno del anticristo, porque ya han pasado varios gobiernos mundiales. Empezó Egipto, después los asirios, después vinieron el gobierno de Babilonia, después de los medopersas, después vino el gobierno de los griegos, después el gobierno de los romanos, y ya como una extensión, o de Roma, y ya como una extensión al final, surgirá un gobierno final mundial que es el gobierno del anticristo, que es el último gobierno. O sea, ya con eso, Dios ya termina de tratar con el hombre bajo pecado. Y entonces regresará Cristo a gobernar las naciones y los va a gobernar desde Jerusalén. Por eso el ataque a Jerusalén, por eso Jerusalén todo mundo lo quieren dividir, lo quieren destruir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que ahí vendrá a gobernar las naciones Jesucristo, cuando Él regrese por segunda ocasión. Entonces, ¿qué tan cercano estamos del establecimiento del gobierno del anticristo? Nos podemos preguntar. Ya dijimos, será el último gobierno mundial de los tiempos y será el gobierno más sorprendente que el mundo haya conocido jamás. Ningún otro gobernante mundial, como lo fue Nabucodonosor, ni siquiera el rey griego, ¿verdad? Que casi gobernó el mundo entero, Alejandro Magno, ni siquiera a él se le va a aparecer. O sea, va a ser todavía peor. O sea, a todos los gobiernos que se puedan imaginar, Nabucodonosor, Artajerjes, los medo-persas, o sea, cuando los persas que hoy es Irán, quisieron gobernar el mundo, ¿verdad? Y bueno, hay muchas historias. Ahí tenemos a la historia de los 300 que defendieron, a los espartanos, ¿verdad? Que defendieron Grecia y que después en venganza fue este rey Alejandro Magno a vengarse y a conquistarlos. Bueno, ninguno de estos gobiernos se va a comparar con este gobierno final, ¿sí? Él va a ser el último gobernante final, que es un engañador, es un mentiroso, es un anticristo. Acuérdense que la palabra anticristo hemos estudiado que hay un espíritu de anticristo. Toda la gente que no cree en Cristo, que no acepta a Cristo, tiene el espíritu del anticristo. En la historia humana ha habido muchos tipos del anticristo: Napoleón, Hitler, Alejandro Magno, Faraón, ¿verdad? Que cantábamos hace ratito acerca de Faraón, que es una figura de Satanás, del mismo anticristo. Bueno, pues ninguno de ellos se le va a parecer a este diabólico ser que va a surgir al final, porque el último anticristo será un hombre, ¿sí? O sea, no es un espíritu, no es ya ningún tipo de los anticristos, sino que va a aparecer, dice la palabra, que aparecerá un hombre y que va a gobernar el mundo. Y ahorita ya estamos en los tiempos en que ya el mundo puede ser gobernado, ¿sí? A eso vamos, a un solo gobierno mundial, el mundo va a una sola economía mundial. Al ratito el dólar que rigió durante 80 años se viene para abajo, van a crear una moneda digital. O sea, el mundo va a ser controlado y esa es la idea de controlar el mundo con un gobierno, con una economía y con una sola religión. Y eso se está cumpliendo a través de la tecnología. El mundo ha llegado a eso. Hasta la misma destrucción del mundo, el mundo se puede destruir ahorita con tantas bombas atómicas, etcétera. El mundo ya puede ser destruido en cualquier momento, puede desaparecer. Bueno, pero eso no lo va a permitir Dios. Aunque sí va a haber guerras mundiales terribles, va a haber bombazos atómicos, eso está escrito en la palabra. Tenemos que estar preparados para ello y por eso nos estamos preparando. Y estamos hablando de este gobierno final mundial, porque sí viene y va a venir.
y nos va a servir, bueno, ya no quiero adelantarme, pero nos sirve, este tema nos sirve para que como iglesia nos preparemos para ser librados de ese tiempo de la ira de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, pues para que si te llegas a quedar en esos 7 años de dolor, de angustia en el mundo, pues que sepas que no debes permitir que el anticristo te marque, te selle, porque si lo hace, entonces tu nombre está borrado del libro de la vida. Entonces estamos a un buen tiempo de entender que viene un gobierno satánico mundial. El anticristo es el que viene en el lugar de Cristo, o el que está en contra de Cristo. Hagan de cuenta que es como el hijo del diablo. Así como Dios Padre mandó a su Hijo a salvar al mundo, Satanás va a engendrar, porque tampoco puede engendrar, o sea, va a engañar diciendo que va a engendrar a un hijo, que es su hijo supuestamente, pero es un demonio, de sus demonios, que va a poseer el cuerpo de este anticristo, y con él va a gobernar el mundo, va a gobernar las naciones. Entonces es un engañador, es un mentiroso, viene en sustitución de Cristo y la gente va a creer en él. Por eso estas enseñanzas, por eso tenemos que enseñar toda la escritura, dice la palabra. No podemos enseñar nada más del amor de Dios, del amor de Cristo, etc. Tenemos que enseñar acerca de los juicios de Dios que vienen al mundo. Entonces, el anticristo va a gobernar como si fuera el dios romano Júpiter. Júpiter fue un dios de los romanos, un ídolo que fue introducido por el rey griego helenista Antíoco Epífanes, tipo del anticristo, que está descrito ahí en el libro del profeta Daniel, y lo metió en el segundo templo judío en el año 170 a.C., mató a 100,000 judíos en ese tiempo, y lo metió ahí para que se adorara en lugar de adorar al Dios de Israel, a Jehová, al Dios de los judíos en ese tiempo. Y ahí sacrificó un cerdo, derramó la sangre de un cerdo, lo cual fue catalogado como la abominación desoladora, algo sucio, algo abominable, tanto por el profeta Daniel, y Jesús mismo en Mateo 24 lo ratificó como la abominación desoladora, algo terrible. O sea, que se metiera al templo de Dios donde se adoraba al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que le dijo que se le construyó el primer templo de Salomón, el segundo templo, ahí donde habitaba Dios, pues ahí se metió este hombre y metió lo que se le llama la abominación desoladora. Entonces, Júpiter pues fue el principal dios de la mitología romana, padre de los dioses, y su equivalente en la mitología griega es Zeus. Júpiter fue el más importante de los dioses romanos, hijo de Saturno, quien luchó contra su padre por el trono. Esto es, la mitología misma pues está inspirada en lo que sucedió un día en el tercer cielo. Fue similar a la rebelión de Satanás, que fue un ex querubín caído contra Dios. Un querubín, un ángel tremendo, poderoso, que quiso ser igual o más que Dios. Y dice que cuando venció cuando Júpiter venció, se convirtió en el rey de todos los dioses, como el Señor de los cielos, y es representado por un rayo. En Lucas 10:18, que creo que ahí lo tenemos en sus pantallas también, Lucas 10:18 dice, Jesús dijo acerca de él, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Porque Satanás ha venido cayó del tercer cielo al segundo cielo, del segundo cielo va a caer a la tierra, dice. Entonces Jesús estaba profetizando lo que él estaba viendo con respecto a Satanás, porque al final de los tiempos Satanás será echado aquí a la tierra y aquí estará con el mismo anticristo. Entonces, Júpiter o Zeus, como quieran llamarle, se convirtió en el más grande de los dioses
romanos y es figura de Satanás. Y se la asocia también con el imperio romano, como el protector del imperio romano. Vamos a Daniel 11, 36, 39. No perdamos el enfoque, estamos hablando de cómo será el gobierno del anticristo. Ahí estuvimos en la Cámara de Senadores, ahí grabamos el video de esta semana y les invito a que lo vean. Se llama igual, cómo gobernará el anticristo. Dice Daniel 11, 36, 39, y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses, Dios ahí con mayúscula, hablará maravillas, o sea, va a hablar en contra del Dios de los dioses, y prosperará, o sea, Dios lo va a permitir, hasta que sea consumada, ¿qué? La ira. ¿A qué se refiere a eso? Cuando Dios Jesús venga, dice que en su ira, en su enojo, lo va a destruir, con el espíritu, con la espada que sale de la boca de Jesús. Dice, porque lo determinado se cumplirá, o sea, ya está derrotado. Del Dios de sus padres, aquí vamos a ver varias características, del Dios de sus padres no hará caso, o sea que será judío, seguramente. Ni del amor de las mujeres hará caso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ahí, imagínense, ¿no? Si no le hace caso a las mujeres, pues tendrá alguna tendencia en contra de. Dice, ni respetará a Dios alguno, a ninguna religión, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al diablo, a Satanás, a Lucifer, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con todo, con oro, plata, piedras preciosas, con cosas de gran precio. O sea, va a controlar la economía, el mundo, el dinero. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Dice, colmará de honores a los que le reconocen. Esto es como los políticos, ¿verdad? Que cuando gana un político, pues todos los que lo apoyaron, pues órale va, ¿verdad? Pasen por el cheque, pasen por la repartición, ¿verdad? Por el poder, ya lo tengo. Y así hará el anticristo. Por precio, dice, repartirá la tierra. O sea, va a ser dueño de este gobierno, va a ser dueño del mundo, de la tierra, y dice que la venderá al mejor postor. Entonces, el anticristo es un gran líder político del final de los tiempos. Él se va a levantar, aquí lo dice, contra toda religión. Surgirá de alguna de las naciones del antiguo imperio romano, ya sea de Europa. El antiguo imperio romano dominó toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente de ese tiempo. Entonces, lo más seguro es que venga de Europa, donde fue el principal centro del Imperio Romano. Será el principal promotor del nuevo orden mundial, por eso ahorita está de moda, ¿verdad? Si han escuchado ese término, ¿verdad? Viene un nuevo orden mundial. ¿Qué es esto del nuevo orden mundial? ¿No? Simplemente es lo que se ha planeado para que venga un día a gobernar el anticristo. Ese es el nuevo orden mundial. Todos lo están queriendo cambiar, leyes, ¿verdad?, que van en contra de Dios. Los gobiernos en el mundo, por ejemplo aquí en Latinoamérica, pues hace varios años se reunieron ahí en el foro de Sao Paulo para repartirse todos los países de América, decir cómo se iba a gobernar, quién iba a gobernarlos, de forma cómo la izquierda iba a gobernarlos, el comunismo, el socialismo. O sea, ya está todo repartido. O sea, ya lo han ido preparando. ¿Para qué? Para controlar el mundo. Ya que el mundo no se ha definido por el dólar americano, ya que los norteamericanos ya no controlan el mundo, ni los chinos. Entonces, de ahí de la Unión Europea, pues también ellos quieren gobernar, por eso hay tanto pleito, ¿verdad?
hay una élite de Occidente, pero también hay una élite del Oriente, está Rusia, está China, que también quiere gobernar el mundo. Pero bueno, lo que está escrito en la palabra es que el gobierno del anticristo, lo más seguro es que provenga de la región de Europa, de la Unión Europea, que de ahí surjan los 10 reyes que menciona la profecía, y que será el gobierno del anticristo, va a ser el gobierno más sádico, más tiránico, más impositivo, más malvado que jamás haya existido en la tierra. Ya dijimos, ni los gobiernos mundiales de Babilonia, Persia, Grecia, ni el propio Imperio Romano, que fueron gobiernos terribles, le va a llegar a los pies, de acuerdo a lo que dice, a los talones, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué decimos que posiblemente este gobierno venga de la Unión Europea? Bueno, porque es manejada por una élite globalista, masónica, luciferina, que ha apoyado o ha implantado lo que se le llama la Agenda Progresista 2030, y la promueve a través de todas las grandes organizaciones mundiales, políticas, sociales, religiosas, la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, el G7, el G20, el Banco Mundial, el Grupo Bilderberg, el Vaticano, ¿sí? Y controlan todo, hasta los medios de comunicación ya están en manos de 5 personas que son parte de esta élite. O sea, el mundo ya está prácticamente controlado. Hollywood mismo, ¿sí? Todos los entretenimientos mundiales, de deportes a nivel mundial, la FIFA, la que no FIFA o la que quieran, ¿sí? El fútbol, la NFL, bueno, cualquiera, todas están controladas, ¿sí? Entonces, por eso sabemos que ya pronto viene este gobierno del anticristo, un gobierno mundial. Este anticristo va a utilizar todo lo que es el avance y desarrollo de la tecnología. Va a desarrollar, dice la Escritura, una imagen de sí mismo, va a generar una marca que posiblemente entendemos sea un chip que será introducido ya sea en la frente o en la mano derecha. ¿Por qué en la frente, en la mano derecha? Bueno, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone una marca, aunque no sea visible, tenemos una marca en la frente y en la mano derecha. ¿Qué significa? Pues que estamos de la mano de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Amén. Somos de Él. Pero ¿qué hará el anticristo? Bueno, pues llevará a la gente a que se les imponga ese chip, esa marca, lo que quieran, lo que vaya a hacer, ¿verdad? Y pues ahí dice también que va a aparecer en todo, se va a hacer una imagen de sí mismo, o sea que va a utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque el anticristo ni Satanás es un ser omnipresente, pero utilizará con su poder y su sabiduría, como dice ahí la Escritura, su sabiduría maligna, pues utilizará la misma tecnología a su favor. ¿Para qué? Para engañar. Acuérdense que Satanás, aunque sabe que está destruido, él vino a robar, matar y destruir. Él ya sabe que ya perdió, que va a perder, que solamente le van a dar 42 meses, él lo sabe, ya lo sabe. Pero ¿qué quiere? Quiere destruir, quiere robar, quiere matar, quiere matarte, quiere destruirte. ¿Sí? Tomará el control de la economía mundial, del comercio. Nadie podrá, dice la Escritura, Apocalipsis 13, ahorita lo vamos a leer, no podrá nadie comprar ni vender, sino solo los que se dejen sellar, los que tengan la marca de la bestia. Ya hay una marca patentizada a nivel mundial por Bill Gates, que es uno de los principales promotores del nuevo orden mundial, financiador y vocero de la élite globalista, masónica, luciferina. Y él desarrolló una patente y curiosamente la llamó la criptomoneda 060606, ¿sí? Como está escrito en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 13, lo tenemos ahí en sus pantallas. Apocalipsis 13, 15 al 18. Acuérdense, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia.
La bestia es el anticristo, es otro de sus nombres. Para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoraran, como cuando metieron al dios Júpiter ahí al templo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, nadie se salva, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, 666. ¿Sí? No quiero meterme a explicar lo que significa, pero bueno, ya hemos dicho que el 6 fue el día que Dios creó al hombre. El 666 es un engaño de Satanás, haciéndose pasar como la Trinidad de Dios. Es Satanás Padre, Satanás Hijo y Satanás el falso profeta, se las hace pasar como si fuera el Espíritu Santo. Ese es el 666 famoso. Entonces, este anticristo es un personaje protegido por las principales y poderosas familias, económicamente hablando, políticamente hablando, pertenecientes a la élite ocultista que hemos estado hablando, a la élite globalista luciferina. Dicen que, bueno, o algunos le llaman los Illuminati también, ¿no? Está compuesta por unas 200 familias, entre ellas la familia Rothschild, Rockefeller, Morgan, la realeza europea, la inglesa, francesa, alemana, por mencionar algunas. Entonces, el anticristo, el gobierno del anticristo, pues va a ser un engañador, va a ser mentiroso, imitará a Jesucristo. ¿En qué lo iba a imitar? Bueno, pues recibirá una herida mortal y va a fingir una resurrección. O sea, eso es imitar como si fuera Cristo. 2, firmará una falsa paz con Israel, dividiendo la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel la va a dividir, va a traer una falsa paz, una engañosa paz al mundo que no va a durar mucho tiempo. Hará grandes milagros como los hizo Jesús, pero Jesús los hizo por medio del Espíritu Santo, pues Él los va a hacer a través del poder satánico que va a operar en su vida. Acuérdense que no todos los milagros, aunque parezcan muy buenos, sanidades, tienen que venir de parte de Dios, ¿no? Pueden venir de parte de Satanás, del diablo, porque tiene poder en ese sentido, y más en ese tiempo que Dios va a dejar que Él haga lo que dice que va a prosperar, lo va a dejar hacer lo que Él quiera. Entonces, hemos estudiado que el anticristo se va a manifestar una vez que la iglesia ya no estemos aquí, que hayamos partido al cielo. Y hemos visto que será un judío, ya comentamos que será un judío globalista, será masónico, no honrará al Dios de sus padres, quiere decir que no va a honrar al Dios de Israel, pero sí va a honrar al Dios de las fortalezas, o sea, va a ser un satanista declarado, un adorador del diablo, firmará un pacto financiero mundial, ¿sí?, por medio del Foro Económico Mundial, por el cual ya lo tienen listo, preparado. Él es uno de sus principales promotores. Y recuerden, estoy diciendo varias características porque en la siguiente enseñanza vamos a mencionar un ser, un personaje que está cumpliendo con muchas de estas características. Ya si sea el anticristo o no, pues ya Dios lo sabe, o Él mismo lo sabe, o ya lo sabremos, pero está cumpliendo con muchas de esas características y nosotros estamos aquí para decir que el anticristo viene pronto, viene muy pronto y que tenemos que estar listos y preparados. Aunque nosotros la iglesia no lo esperamos, esperamos a Cristo, pero si sabemos quién es, pues podemos decirlo, como dijo el profeta Amós, que Dios no hará nada sin antes habérselo declarado a sus profetas. Amén. Entonces,
¿Qué dice Ezequiel 28, 1 al 4? Habla pues, del anticristo precisamente, de Satanás. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, que es figura del anticristo, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, hablando del narcisismo, ¿verdad? De Satanás en el cielo, el ex querubín. Dice, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Aquí ya empieza a hablar de que va a estar sentado en medio de los mares, ahorita explicamos. Dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, el profeta. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. El anticristo se va a sentar como rey en medio de los mares. ¿Qué significa? Bueno, que él se va a sentar entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, ¿sí? O sea, en Jerusalén. Significa que el anticristo se sentará en el tercer templo judío, porque así está escrito. Todavía no se construye, pero ya está a punto de construirse. Se construirá cuando sea manifestado el anticristo, le dará permiso al pueblo de Israel de construir su tercer templo, y así va a ser. ¿Sí? Y cuando a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, él se meterá a ese templo y va a pedir que ser adorado como si fuera Dios. Eso es la abominación desoladora que dijimos, está escrita ahí en Mateo 24, 15. Ese asiento solamente le pertenece a Jesucristo, amén, porque Jesucristo va a regresar a gobernar las naciones con vara de hierro durante 1000 años. ¿Y dónde lo va a hacer? En Jerusalén. Pero, ¿cuándo? Cuando termine el gobierno del anticristo, cuando venga Cristo en las nubes y se enfrente al anticristo, al falso profeta, los eche al lago de fuego y empiece a gobernar las naciones, y lo va a hacer, y a restaurar el mundo, que en ese momento va a estar completamente destruido. 2/3 partes de la humanidad van a perecer en esos 7 años, que, repito, comenzarán cuando desaparezca la iglesia o la mitad de la iglesia y venga el gobierno y se manifieste el anticristo ya plenamente a las naciones. Él no se puede manifestar mientras la iglesia estemos aquí. Amén. Estas lluvias que cayeron, amén, que están cayendo sobre México, son una bendición, y es porque la iglesia hemos orado. Amén. La iglesia que estamos aquí todavía hemos orado y pedido a Dios, pero cuando se vaya a la iglesia, dice la Escritura que durante 3 años y medio, los primeros, no va a llover. Será como el tiempo en el que el profeta Elías cerrará los cielos. Habrá dos testigos fuera del templo de Jerusalén, y ellos van a cerrar los cielos durante 3 años y medio. Entonces, si le vamos a dar gracias, démosle gracias a Dios que estamos todavía en la iglesia aquí y que estamos orando y que Dios permitió que cayera lluvia sobre esta nación. Creo que ya habían pasados 7 años donde no llovía, pues ya volvió a llover, gracias a Dios. Y dice la Escritura, dice que el anticristo será el octavo. Ahorita vamos a ver, dice Apocalipsis 17:11. Y con esto ya vamos terminando. Estamos hablando de cómo será el gobierno del anticristo. Dice 17:11, ¿sí? Apocalipsis 17:11. La bestia, ¿no la tenemos ahí? 12. Ok, la bestia que era, dice así. La bestia, ¿no? Perdón, a lo mejor me equivoqué. Entonces es 17:11, una antes. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué quiere decir este texto con respecto al anticristo? Dice que el anticristo será el octavo. En la numerología bíblica o en la gematría bíblica,
El número 8 significa un nuevo comienzo, un nuevo orden o una nueva creación. Por ejemplo, de este número dentro de la numerología bíblica, pues ¿cuántos se salvaron en el arca de Noé? Fueron 8. Nada más la familia de Noé. Fueron 8 y con ellos Dios volvió a repoblar el mundo, con 8. O sea, hubo un nuevo comienzo. El anticristo va a querer hacer un nuevo orden mundial o recomenzar el mundo sin Dios, haciendo un lado a Dios, haciendo un lado la palabra de Dios, haciendo un lado a Jesucristo y queriendo Él gobernar el mundo, pero con sus leyes, con sus mandamientos progresistas, etc. Y en Apocalipsis 17:12, espero que ese sí esté bien escrito, Apocalipsis 17:12 al 14, dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué quiere decir? Que a la bestia, al anticristo, va a haber 10 naciones que lo van a apoyar. Hay un presidente en Europa que tiene el apoyo de 10 naciones, quieren hacer un gobierno o un ejército que se levante y que con él se gobierne al mundo. Esto lo digo porque en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más a fondo de este punto. El anticristo dice la palabra que llevará un nombre blasfemo, o sea, va a ponerse títulos que le corresponden a Jesucristo, los va a llevar Él, así dice la Escritura. No va a ser muy popular al principio y poco a poco será levantado y se podrá manifestar como el gran líder mundial una vez que la iglesia sea arrebatada. Trae muchos proyectos: eliminar a Dios del mundo, ya dijimos, su palabra, censurar la Biblia, lo cual ya está empezando a suceder. Son probaditas lo que está pasando en el mundo, las sequías, los terremotos, las guerras, rumores de guerra, son probaditas de lo que va a pasar más adelante, de los juicios de Dios que vienen al mundo. ¿Por qué? Porque viene este ser maligno llamado el anticristo, que está escrito, va a hacer cosas terribles. Ya todos quieren que llegue la élite, ¿verdad? Todo lo que maneja la élite, la ONU, etcétera, ya lo están esperando. Los líderes mundiales en todas las áreas políticas, económicas, religiosas, ya están esperando a este líder. Por lo que entendemos la iglesia, por la palabra, por los tiempos que estamos viviendo y por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos está avisando que ya viene pronto, pues que tenemos que estar listos y preparados. Amén. Repito, como iglesia, para ser librados de la ira de Dios que viene al mundo e irnos con Cristo a las bodas del Cordero. Amén. En el evento llamado el arrebatamiento. Y para aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo, pues que lo acepten. Estamos a tiempo todavía. Y si llega ese día y ya no está la iglesia, lo que yo te recomiendo es que no te dejes sellar, no te dejes marcar, que entiendas que el anticristo va a llegar a gobernar al mundo, la segunda parte. Primero va a traer una falsa paz y seguridad, como está escrito, pero de repente dice vendrá destrucción repentina. Así dice la Escritura, y Él va a gobernar los últimos 42 meses de esos 7 años de la llamada semana 70. ¿Ok? Entonces esta información nos sirve, es de vital importancia, es de vida o muerte. Amén. Que sepamos que ya muy pronto se va a manifestar este gobierno en el mundo, que ya el mundo se está preparando para la llegada de este gobierno que, dice la Escritura, es el gobierno final, previo al regreso de Jesucristo,
que va a regresar con su iglesia y dice la palabra que Él gobernará por 1000 años aquí en la tierra y lo hará con vara de hierro, lo hará con su iglesia, amén, con los que lo hayan aceptado, gobernará sobre los pocos sobrevivientes que hayan quedado a su regreso. Dios sabrá quiénes son los que quedarán con vida, y en ese tiempo Jesús va a restaurar la iglesia, la tierra va a ser destruida, el gobierno va a destruir todo lo que es el mundo, lo que estamos viendo, lo que está pasando en la ecología, la crisis climática, todo. O sea, el mundo va a acabar hecho un desastre, pero regresará Cristo a gobernar y a restaurar el mundo y las naciones. Entonces, la invitación que te hacemos hoy es que aceptemos a Jesús, acepta el gobierno de Jesús en tu vida. Hay dos tipos de gobiernos: el gobierno de Jesús que viene a tu vida por medio cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, recibes al Espíritu Santo, Dios empieza a gobernar tu vida, empiezas a obedecer los mandamientos de Dios. Ahí es donde Dios quiere empezar a gobernar, para que un día cuando regrese Cristo, Él gobierne sobre las naciones, pero ya está gobernando sobre tu vida. Jesús dijo: el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador ahora que estamos a tiempo, y no permitas que el anticristo venga a gobernar un día tu vida, o que ya lo esté gobernando, pero que ya lo gobierne, ¿sí?, cuando Él se manifieste en el mundo en el tiempo final. Amén. Hoy es el día de salvación. Acepta a Cristo. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos salve, nos perdone, nos limpie de todo pecado. Para eso fue enviado Jesús, para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues estábamos condenados eternamente, éramos ignorantes de la palabra de Dios, éramos ignorantes de lo que viene al mundo, y ahora el Señor nos quiere librar de todos estos juicios. La iglesia no fuimos creados para la ira de Dios, sino para salvación. O sea que hoy es el día de salvación. La salvación tiene que ver que cuando uno muere, o vamos al cielo o vamos al infierno. Pero depende de la decisión que tomaste tú mientras estabas en vida. Dice la Escritura que después de la muerte viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios sobre tu vida, ¿cómo puede ser librado? Pues a través de la salvación que Cristo ya nos proveyó hace 2000 años. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar su señorío en nuestras vidas, su gobierno en nuestras vidas, amén, su yugo en nuestras vidas, como Jesús dijo: aprendan a llevar mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Porque si no llevas el yugo de Jesús en tu vida, vas a llevar el yugo del pecado, el yugo del diablo, el yugo del mundo sobre tu vida. Por eso acepta a Jesús como tu Salvador. Amén. Oramos. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias. Estamos aprendiendo acerca de este gobierno final que viene al mundo, que ya está muy próximo. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos preparas, nos libras, Señor. No permitas, Padre, que muchos vayan a dejarse marcar, sellar por este maligno ser que va a surgir del infierno. Señor, pedimos que tu sello, tu marca sea en este momento sobre los que nos están escuchando. Bendícelos. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Perdónanos, límpianos de pecados, Señor, por medio de tu sangre,
y recibimos el gobierno de Dios, como está escrito, venga tu reino, Señor. Tú nos enseñaste, Jesús, a orar, venga tu reino, venga tu gobierno sobre nosotros. Gracias te damos, líbranos de ese gobierno maligno que viene al mundo y te damos gracias por tu palabra. Tú eres nuestro libertador y nuestro Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios les bendiga, la paz de Cristo, y nos vemos, primero Dios, la próxima semana.